Marcos capítulo 1, versículo 40 en adelante. Cuando lo encuentre diga amén, lo tengo. Dice, un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó. Cuando habla se le acercó a Jesús. Y de rodillas le suplicó, si quieres puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole, si quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Vamos a decir, Espíritu Santo, habla a mi vida. Puedes tomar asiento. Qué maravillosa historia. Una de esas en las que el poder de Dios se manifiesta una vez más a favor de aquel que cree, a favor de aquel que está convencido de que solamente en Dios, en Jesús, nosotros podemos recibir cosas maravillosas. Y este hombre padeció una enfermedad que para ese tiempo, más que sufrir una enfermedad física, también representaba quizás una condición espiritual. Una persona con lepra en aquel tiempo era una persona desechada por la sociedad, era una enfermedad en la piel. Era desagradable a la vista ver a una persona con esa enfermedad sobre la piel, y la mayoría de las personas que tenían lepra no la tenían solamente en una parte del cuerpo, no era en un brazo, en una pierna, no, era en todo el cuerpo. La ley de Moisés exigía que las personas con lepra tenían que ser sacadas del campamento, entre otras cosas, para evitar que contagiara al resto del pueblo. Estas personas en este proceso, algunos lograban obtener sanidad, tenían que durar días aislados en cuarentena, en eso que nosotros conocemos como cuarentena, fuera de la ciudad, fuera del pueblo, alimentándose allá solo, absolutamente solo, para esperar el tiempo en el que esa persona fuese sanada. Pero esta persona que tenía lepra, dice la palabra que se acercó a Jesús y de rodillas, note ese énfasis que hace la palabra, de rodillas, le hace una súplica. Y él no le dice, límpiame por favor. Él no le dice, vengo por mi milagro. Él no le dice, quiero que obres a favor de mi enfermedad. Él le dice, si tú quieres, entendiendo este leproso, que es la voluntad de Dios la que puede lograr sanidad en su cuerpo. Le dice, si quieres, puedes limpiarme. Es una declaración que vemos en este hombre. Él está entendiendo que no es lo que él quiera. Él parece que entendió que si Dios no quería sanarlo, pues no iba a recibir sanidad. Y él con esta actitud dice la palabra que el corazón de Jesús fue movido a compasión. Él extendió la mano, tocó al hombre y le dijo, yo sí quiero. Y estoy convencido que cuando Dios quiere algo para tu vida, ni tú mismo vas a poder evitar que eso ocurra en tu vida. Y el Señor Jesús dice, sí quiero, queda limpio. Y al instante, como es de costumbre, el poder de la palabra del Señor hace cosas sobrenaturales. Este hombre fue sano. Y al instante, dice la palabra, se le quitó la lepra y quedó sano. El versículo 43. Luego de que este hombre es sano, Jesús lo despide. Y dice, Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia. Esto es una fuerte advertencia y quiero que prestes atención a esta fuerte advertencia que da título al mensaje del día de hoy. Mira, con fuerte advertencia, mira, no se lo digas a nadie. ¿Qué no le tiene que decir a nadie? Que Jesús le acababa de hacer un milagro ultra sobrenatural, algo asombroso. Jesús le dice con fuerte advertencia, mira, no se lo digas a nadie, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Quiero mencionarte que las personas que eran aisladas en aquellos tiempos, producto de esta enfermedad lepra, luego que eran sanadas, tenían que presentarse al templo con una ofrenda, con un sacrificio, en agradecimiento al Señor. Dios lo había establecido así. Es decir, que este hombre fue sanado por Jesús y Jesús le dice, no vayas a decir que yo te sané. Es algo curioso y algo muy difícil pedirle a un hombre que había padecido una enfermedad detestable, una enfermedad que era horrible, pedirle que luego de algo tan asombroso que había ocurrido en su vida, él no podía compartirlo. Y también es curioso que Jesús le da una fuerte advertencia. Pareciera en esta oportunidad que Jesús no está muy interesado en que se sepa que Él tiene poder para hacer este tipo de milagros. Dice, mira, no se lo digas a nadie, solo ve, presenta tu sacrificio en el templo como tienen que hacer las personas, como tenían que hacer en aquel tiempo las personas que habían sido sanados de la lepra. Y el versículo 45 dice, pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido.
Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba fuera en los lugares solitarios. Aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él. Fin de la historia del leproso sano. Bien, no se lo digas a nadie. Para entender un poco, quiero recordarte algo que yo sé que a esta altura de la vida tú has entendido y has aprendido. Y es que toda palabra que sale de tu boca tiene una consecuencia positiva o negativa. Cada vez que nosotros pronunciamos algo, decimos algo, hacemos algún comentario, narramos alguna historia, algo puede ocurrir con esas palabras. Alguna consecuencia puede ocurrir en las personas que están escuchando el mensaje. En este caso, parece que Jesús no estaba tan interesado en que su fama de sanador, de hombre de milagros, se extendiera. Pero dice la palabra del Señor que este hombre pareciera que es difícil, luego de recibir algo tan sobrenatural, que tú no compartas lo que ha ocurrido en tu vida. Pero Jesús le había hecho un fuerte llamado. Y era, no digas nada, no digas que yo te sané. Y este hombre dice que no le prestó atención, sino que salió y comenzó a decir, Jesús me ha sanado, Jesús ha hecho un milagro. Y como te acabo de mencionar, hubo una consecuencia que pasó, que las personas comenzaron a perseguir a Jesús también quizás por su milagro. Dice la palabra que como este hombre, anteriormente leproso, ahora un hombre sano, no prestó atención al llamado de Jesús, a lo que Jesús le ordenó fuertemente, él comunicó lo que le había ocurrido y ahora las personas lo aglomeraban. Y dice la palabra que Jesús ya no podía entrar a ningún pueblo abiertamente, porque quizás decían, este fue el que dijo el leproso, el que sanó al leproso. Y dice la palabra que la gente lo amontonaba. Y el día de hoy quiero recordarte algo que dice la palabra de Dios en Proverbios 10:19 y Proverbios 29:20. Dice, en las muchas palabras no falta pecado, el que refrena sus labios es prudente. Y el versículo 20 de Proverbios 29 dice, no has fijado en los que hablan sin pensar. Yo no sé si tú has conocido a esta gente que no se calla nunca. Siempre tiene algo que decir, siempre tiene un comentario que hacer con respecto a algo. Este tipo de gente que pareciera que cuando comienza a hablar no se va a callar nunca. Como que uno se cansa y estamos teniendo una conversación y no te deja ni hablar. Y tú comienzas a decir tu parte y esa persona comienza y te interrumpe y continúa la historia y se anticipa a las palabras que tú quieres decir. No sé si has conocido a este tipo de personas. Dice la palabra, ¿te has fijado en los que hablan sin pensar? Es decir, que como que comienzan a lanzar las palabras y muchas veces no las procesan antes. No hay una intención consciente de lo que mis palabras pueden generar. En este leproso, claramente, él no comprendió quizás el llamado que Jesús le había hecho. Es difícil porque luego de recibir un milagro, algo tan sobrenatural, ¿quién no va a querer contarlo? ¿Cómo me vas a impedir que luego que me has hecho un milagro, ahora yo no puedo contarlo? Pero este hombre parece que ignoraba que muchas veces es necesario refrenar nuestros labios y es de prudente, como dice la palabra, muchas veces guardar silencio. Dice la palabra, en las muchas palabras no falta el pecado. Y esta gente que habla sin pensar, dice la palabra, más se puede esperar de un necio que de gente así. Es decir, que hay momentos en la vida donde es necesario guardar silencio. Es necesario limitar nuestras palabras. Es necesario quizás prestar oído atento y hacer, yo imagino que hay momentos en el que el Espíritu Santo te dice al oído, no se lo digas a nadie. ¿Sabes estas palabras del Señor Jesús que le dijo al leproso? No se lo digas a nadie. Creo que hay muchas de nuestras palabras que cotidianamente el Espíritu Santo quizás te está gritando, no se lo digas a nadie. No digas eso que vas a decir, porque hay consecuencias, hay resultados positivos o negativos de cada palabra que sale de nuestra boca. Y la palabra te está diciendo que esta gente que habla mucho, que habla sin pensar, hay más esperanza para el necio, hay más esperanza para el pecador, dice otra versión, que para una persona hablona. Dice la palabra en Proverbios 20:19, el chismoso traiciona la confianza
no te juntes con la gente que habla de más. El chismoso traiciona la confianza, no te juntes con la gente que habla de más. Y en nuestra cultura latina, chismosos hay están puestos en cada cuadra, en cada barrio, en cada sector y en cada iglesia estratégicamente para que tú te juntes con uno de ellos y caigas en este triste entorno de chisme que la palabra de Dios rotundamente condena. Dice la palabra, no te juntes con la gente que habla de más. Así que es un tipo de cosas que nosotros que tenemos nuestra lengua, nuestro vocabulario, nuestra forma de expresarnos y nuestra cultura latina, maracucha, que hablamos hasta por los codos y de una forma extravagante, muchas veces nos cuesta limitar nuestras palabras y caemos en ese terreno y muchas veces Dios te está diciendo, no se lo digas a nadie. Quiero decirte el día de hoy, hay cosas que salen de tu boca que tú no debiste decir y hay cosas que seguramente vas a querer decir como este hombre quería decir, Jesús me sanó. Y aunque vemos que el mensaje que quizás él estaba transmitiendo no era nada malo, decir que Jesús lo sanó no era una mentira porque Jesús lo había sanado. Era algo que seguramente lo llenaba de gozo. Era una experiencia personal que él anhelaba compartir. Pero Jesús le había dicho, no lo digas. Pero dice la palabra que él fue y lo dijo. Así como tú a veces vas y dices cosas en contra de una persona que no tenías que decirla. No solamente porque tú piensas que es lo correcto de decir, significa que tienes que decirlo. Para este leproso, decir que había sido sano era lo lógico, era lo obvio. Pero Jesús le dijo, no lo digas. Y hubo una consecuencia que la gente después estaba, dice la palabra, que se amontonaban alrededor de Jesús. Y el chismoso, dice la palabra del Señor, traiciona la confianza. No te juntes con la gente que habla de más. Bien, como nosotros somos hermanos en Cristo y como hermanos en Cristo tenemos que juntarnos, ¿sí? Tenemos que relacionarnos, eso se ha enseñado aquí, debemos tener comunión unos con otros. Conviene que dentro de la iglesia no hayan chismosos, ¿sí o no? Tiene sentido esto porque la palabra me está diciendo que no me junte con chismosos, con gente borollera, como dice el maracucho, con gente que habla, además que comienza a hablar y comienzan con un tema y terminan con otro tema que no era el tema que estábamos conversando, pero arrancaste a conversar y la Biblia me dice que no me junte con ese tipo de personas. Así que es necesario que esta plaga, este virus que muchas veces nos invade dentro de la iglesia de Cristo, sea quitado y arrancado porque el Espíritu Santo te está diciendo el día de hoy, no se lo digas. Dile al que tienes al lado, no se lo digas a nadie, que el pastor nos está llamando chismosos aquí en el mensaje, predicó el domingo y dijo que en la iglesia hay chismosos, no se lo digas a nadie. Bien, Proverbio 11:13 dice, el que anda con chisme revela el secreto, el de espíritu fiel que hace con el secreto lo guarda íntegro. No tienes que decírselo a nadie si te pidieron que no se lo dijeras a nadie. Qué sencillo. El Señor Jesús le dijo a este hombre, no se lo digas a nadie. ¿Qué tenía que hacer este hombre? Pues no decírselo a nadie. Qué sencillo es cuando nosotros nos dan una información y parece que ese no se lo digas a nadie es la garantía que nosotros queremos utilizar para ser un chismoso. Porque creemos que con esa frase, metiéndosela al oyente antes del chisme, creemos que eso va a garantizar que el chisme no continúe. Pero la palabra te está diciendo, si has recibido una información confidencial, un secreto, algo que alguien te habrá dicho, o quizás algo que tú sabes que es íntimo, que te enteraste sin querer queriendo, quizás no te lo contaron, pero sin querer queriendo, te enteraste de algo que tú entiendes que es algo muy íntimo de alguna persona, es algo secreto. Dice la palabra que una persona que es fiel guarda ese secreto. Es decir, que este leproso luego de ser sanado se le fue la lengua, se fue de chismoso y no pudo guardar aquel secreto. Qué experiencia tan maravillosa, además de ser sano por Jesús, qué experiencia tan maravillosa debía ser tener un secreto que solo Jesús y él iban a saber. Él no pudo contenerse quizás de aquel privilegio y no vio el panorama completo. Él vio la sanidad y él vio que esto tengo que decirlo. Pero Jesús dice la palabra que muy insistentemente, firmemente le dijo, no lo digas a nadie. Y hay personas que
son peor que este leproso. Son peor que este leproso sano. Son personas que andan pendientes de enterarse de algún secreto para poder comunicarlo. Y dice la palabra que ese tipo de personas ni siquiera debemos juntarnos con ellos, como decimos aquí. No debemos andar con ellos. Así que, así como en nuestra sociedad y en cada barrio seguramente o posiblemente tengas a la vecina que siempre está pendiente y se sabe la historia completa de las personas que viven en la cuadra de su barrio. De esa misma manera, muchas veces el creyente va entrando en este terreno que no tienes ideas. Ya vamos a ir viendo poco a poco las consecuencias negativas que hay en una persona. Dice la palabra, lo compartíamos ahorita, que el que habla mucho, en las muchas palabras hay pecado. Y dice la palabra además que si revelas el chisme, si eres una persona de esta que no puede guardarse, que no puede ser íntegro, que no puede ser fiel a una información, estas personas ni siquiera son dignas de que nos relacionemos con ellas. Así que, si conoces alguno de estos, te recomienda la palabra del Señor que te alejes de ese tipo de personas. Este tipo de personas no son fieles, no son íntegras y no pueden guardar un secreto. No se lo digas a nadie si te pidieron no decírselo a nadie. Si alguien con plena confianza se ha acercado a ti a contarte algo íntimo, quizás un problema personal, y te ha dicho, no se lo digas a nadie, quiero compartirlo contigo. El deber ser de una persona fiel e íntegra es guardar ese secreto. Es guardar ese secreto. Es apoyar si es de apoyar en oración. Es de aconsejar en intimidad si es de apoyar, de aconsejar si es necesario. Pero el chismoso no guarda el secreto. Hay dichos por allí coloquiales con respecto a los chismosos. No vamos a compartir en este día, pero yo sé que tú has escuchado y conoces a este tipo de personas. No se lo digas a nadie si es una mentira. Dice la palabra del Señor, los labios sinceros permanecen para siempre, pero la lengua mentirosa dura solo un instante. El mentiroso, mi querido hermano amigo, es una persona que no va a perseverar en el tiempo. Tarde o temprano su mentira se puede descubrir y así no se descubre en el tiempo. La palabra me está garantizando que esas personas no van a permanecer. En cambio, si es algo sincero que está saliendo de tu boca, algo verdadero, sí puedes decirlo. Dice la palabra, los labios sinceros, esos son los que van a permanecer para siempre. Así que parece esto que se lo enseñamos a los niños, a nuestros hijos, los castigamos cuando nos dicen una mentira y nos enteramos que era mentira como padre. Parece que este tipo de enseñanza queremos nosotros solamente dedicársela a ellos. Hay gente con cierta edad que se le va la lengua en mentira. Son parlanchines, ¿sabes? Que comienzan a ser extravagantes con sus historias, a decir mentira en la narración. Y la palabra te está diciendo, esa gente no va a perdurar en el tiempo. Así que si tú quieres ser uno de los que permanecen, que tus labios digan siempre la verdad. No se lo digas a nadie si es una mentira. Ahora bien, no se lo digas a nadie si no estás seguro de la veracidad de la información que vas a dar. Ah, no, es que me contaron, me dijeron y yo cuento como a mí me contaron. Error. Error. Si no estás seguro de lo que vas a pronunciar y vas a dar una información que lo que puedes enredar más el asunto, es mejor que no se lo digas a nadie. Es mejor que guardes silencio. ¿Sabes qué? Esto está bueno. Habían 3 pastores que vivían en una misma ciudad, pastoreaban diferentes iglesias, eran pastores amigos y con cierta frecuencia tomaban la decisión de juntarse para compartir una comida, para disfrutar allí en familia, hacer deporte muchas veces. Era un tiempo allí de mucha bendición. Estos 3 pastores cada vez que se reunían, obviamente compartían experiencias ministeriales, compartían problemas que quizás tenían en sus iglesias y allí se apoyaban mutuamente con temas de oración. Era un tiempo de mucha bendición, un tiempo de compartir entre ministros del Señor. En cierta oportunidad, estos 3 pastores decidieron ir a pescar. Se fueron de pesca los 3 juntos, dejaron a las mujeres por allá, a sus esposas en casa y dijeron vamos a salir a pescar. Se montaron en un barquito allí, estaban conversando como de costumbre sobre sus experiencias, todo aquello. Y ya en medio de aquel lago donde estaban pescando, a uno de ellos se le ocurre la idea de decir lo siguiente: vamos a confesarnos aquí entre nosotros 3 la mayor tentación con la cual nosotros luchamos, con el compromiso
de que esa información va a quedar entre nosotros solamente para apoyarnos en oración, y obviamente no vamos a comunicarle eso ni a nuestras esposas, a nadie. Solamente vamos a escuchar, porque como te habrás dado cuenta y lo hemos compartido aquí, seguramente los pastores tienen sus tentaciones, sus luchas y sus pruebas. Y estos 3 pastores eran pastores de carne y hueso. Y bueno, tuvieron de acuerdo los 3 pastores en contar cuál era su tentación más profunda, más difícil, con la cual en medio del ministerio habían batallado. Y el primero menciona con cierta vergüenza, pero con cierta sinceridad y honestidad, y dice: mi mayor tentación es que me lucho con la pornografía. No le soy infiel a mi esposa, pero hay momentos en los que varias veces he quedado solo en casa y he caído en esa horrible tentación, y me ha costado salir. A veces me alejo un poco, pero siempre con cierta frecuencia, cuando quedo solo en casa, veo pornografía. Y es algo con lo que he luchado, es algo con lo que estoy batallando, y pido que me apoyes en oración. De verdad es algo muy horrible, me hace sentir indigno del ministerio. Y él abre su corazón allí con esa tentación, y aquellos 2 pastores quedan en silencio y dicen: está bien, vamos a apoyarte en oración. Uno de ellos responde. Ahora viene el turno del otro, que también tenía una lucha, y él dice: debo confesar que me atrae otra mujer que no es mi esposa. No he hecho absolutamente nada malo, no he llegado allí, pero desde hace algunos meses he estado escribiéndome de forma con suspicacia, con alguna malicia, con otra mujer que es de otra iglesia, y es una lucha que me he alejado de esa persona. He tomado la decisión de no escribirle, pero siempre hay un momento en el que caigo nuevamente en la tentación, y sé que esto va en mal camino, dice el pastor, sé que es algo que no debo hacer, y siento que traiciono a Dios, que traiciono a mi esposa, y yo de verdad les pido que me apoyen en oración por eso, por esta mujer que está allí. También yo sé que yo he sido partícipe, y el corazón de este pastor, allí en la intimidad, en esta confidencialidad, también abre su corazón. Y el tercer pastor guardaba silencio, no decía nada, poco consternado quizás con esa información que acababa de escuchar, porque no debe ser fácil escuchar que algún pastor tiene este tipo de tentaciones, ¿sí? Quizás tú como oveja puedes tenerla, pero que un pastor las tenga. Quizás este hombre estaba allí también, pastor, consternado, y los otros 2 como esperando que él también dijera su tentación más grande. Y este pastor guarda silencio, y cuando finalmente como que no sabía cómo iniciar sus palabras, dice: mi mayor tentación es que soy chismoso, y ahora me pican los labios por salir a contar lo que acabo de escucharle a ustedes 2. Y producto de este pastor chismoso, seguramente esta historia se la estamos contando, porque eso era algo que no debió salir de la confidencialidad. Y una persona chismosa ante los ojos de Dios es lo mismo que una persona adúltera, que una persona que asesina, que practica la brujería. Así que si crees que esto es algo así, como que bueno, los maracuchos somos así, que hablamos mucho, creo que debes guardar tu corazón. Creo que hay cosas en tu vida que tienes que mirar en perspectiva. No vayas a ser que seas como este pastor, que creía quizá que la tentación de esta gente está en un ultra pecado, pero no podía ser una persona íntegra y fiel. Una persona que es chismosa es una persona que ante los ojos de Dios no tiene integridad. Una persona que está en ese proceso. Yo creo que la mejor manera de tú, basándonos en esta narrativa, la mejor manera en la que una persona puede salir de esto es reconociendo que es chismoso. ¿Sabes cuál es el problema del chismoso? Que quizás el alcohólico o el que tiene algún otro tipo de problemas, este pastor reconocía que ver pornografía le dañaba su espíritu. Este pastor allí en la intimidad reconocía que era algo, él reconocía que era algo con lo que él estaba luchando, con lo que él estaba batallando. Este otro pastor entendía de que no le estaba siendo fiel a su esposa, estaba adulterando en su corazón, porque la palabra lo dice así, que el que mira a una mujer y ya adulteró en su corazón. Y este pastor quizás en medio de aquella lucha entendía que tenía una batalla, pero el chismoso se enteró en ese momento que él tenía una batalla. Y la mejor manera de tú salir de esa condición de pecado es reconocer que estás en esa condición y procurar no decírselo a nadie si vas a ofender o hacer sentir menos al que te oye. Dice la palabra del Señor: el falto de juicio
desprecia a su prójimo, Proverbios 11:12, pero el entendido que hace, refrena su lengua, Proverbios 11:12. El falto de juicio desprecia a su prójimo, pero el entendido refrena su lengua. Muchas veces nuestras palabras son utilizadas para menospreciar y despreciar al que te está escuchando. Bien sea porque tú tienes mayor conocimiento, bien sea porque esa persona no está gorda y entonces tú vas y le dices gorda y la despreciaste y le hiciste sentir mal, o le dices estás despeinada a mujeres que son tan sensibles con estos temas, o quizás una persona tiene algún tiempo alejado de la casa del Señor, entonces cuando llega tú le dices mi alma y eso que hacéis aquí, pájaro de mar por tierra, y tus palabras puedan hacer sentir despreciable y menospreciar a esa persona que te está oyendo. No se lo digas a nadie si lo que vas a hablar va a hacer sentir menos al que te está escuchando. Es mejor, dice la palabra, refrenar tu lengua. El entendido que hace, refrena su lengua. Proverbio 11, capítulo 12. No se lo digas, dile otra vez al que tienes al lado, no se lo digas a nadie, que sea íntimo, confidencial. Me da... ¿Sabes qué? Bueno, ya vamos para allá. Amós 5:12, un profeta decía, palabra de Dios, yo sé cuán numerosos son sus delitos, cuán grandes son sus pecados. Ustedes oprimen al justo, exigen soborno y en los tribunales atropellan al necesitado. El versículo 13 dice, es decir, mira, hay un panorama en el pueblo de maldad. La gente rica oprimía al pobre, había seguro soborno, había delincuencia, había ladronismo, o sea, había un ambiente de maldad. Y el versículo 13 dice, por eso, en circunstancias como estas, guarda silencio la persona que es prudente, porque estos son tiempos malos. Y sabes, mira, esto es tremendo. El momento que más nos da para hablar es cuando hay tiempos malos. No sé si te has dado cuenta que nosotros hablamos más de lo malo, de las cosas negativas que han ocurrido, que de lo positivo. Y la palabra te está diciendo, si son tiempos malos, no se lo digas a nadie. Si están pasando cosas malas en tu entorno, no utilices esas cosas malas para entonces tú hablar sobre el asunto. Lamentándolo mucho, y es un poco amarillista, pero la prensa de estos tiempos pareciera que están esperando una noticia trágica, una noticia horrible, para entonces poner a funcionar el periodismo. No sé si has visto informaciones de estas como cuando alguien viola, una persona adulta viola a un menor de edad, es algo horrible, es algo detestable, es algo malo. Y allí es donde nuestras redes sociales se llenan de esa información. Y opinamos del asunto de la palabra. En un momento de la historia del pueblo de Israel, la gente, había mucha maldad. Y Dios les dice, en esos tiempos de maldad, el que es prudente, guarda silencio. Así que, si estás en un ambiente de hostilidad, en una sociedad de hostilidad, es mejor que seas prudente, que seamos prudentes y guardemos silencio, dice la palabra. Por eso, en circunstancias como estas cuales, como tiempos de maldad, tiempos de noticias trágicas, guarda silencio el prudente, porque estos tiempos son malos. No se lo digas a nadie si vas a hablar cosas positivas de ti mismo. Quedó como bueno el arroz, ¿verdad? La comida, el plato de comida. Ya que nadie se lo dice, usted dice, bueno, me toca a mí mismo. Dice la palabra, si neciamente te has enaltecido y te has propuesto hacer mal, ponte la mano sobre la boca. No te jactes de ti mismo, Proverbio 27:2. No te jactes de ti mismo, que sean otros los que te alaben, que no sean tus propias palabras las que digan algo positivo de ti. Dice la palabra que es mejor, por más positiva que sea la información que tú quieres transmitir, no es correcto que tú estés pronunciando a las demás personas tus capacidades, tus talentos o las cosas que haces bien. Dice la palabra que sean otros los que te reconozcan aquello. Si no te reconocieron, no pasa nada. No pasa nada, no se lo digas a nadie. Efesios 4:29, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No se lo digas a nadie si es doble sentido o algo grosero. ¿Sí? Está clara la palabra del Señor, que somos así culturalmente un poco jocosos y nos aprovechamos de ciertas situaciones para abrir nuestros labios, para participar de este tipo de obscenidades o de doble sentido. La palabra te está diciendo,
eviten toda conversación obscena. Por el contrario, si vas a hablar, que lo que hables edifique a la persona, que sea de bendición a la persona que te escucha. Ese chiste de doble sentido no va a bendecir ni edificar absolutamente a nadie. Ese comentario fuera de lugar, aprovechándote de allí, de lo que decimos nosotros, de un chinazo, quizás no va a ser de bendición para el que te esté escuchando. Y la palabra te está diciendo, no digas nada si es doble sentido o es algo grosero. No se lo digas a nadie si es un insulto lo que vas a devolver. Si te han insultado y tú vas a hablar respondiendo el insulto más para arriba de lo que te dijeron, la palabra te dice, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar bendición. ¿Está bueno esto? ¿Está difícil? Sí, está difícil, porque cuando el esposito tuyo, vamos con los esposos que se ponen serios y las esposas te dice alguito, tú tienes que decirle el doble, ¿verdad? Pero la palabra te está diciendo, no devuelvas mal por mal, ni insulto por insulto. ¿Sabes que hay chisme dentro de los matrimonios? Sí hay. Aprovechamos esa intimidad del hogar y esas cochinaditas personales de tu pareja para salir a compartirles, a comunicarlas a otras personas. ¿Con qué intención? ¿Con qué intención? Muchas veces ofendemos, deshonramos nuestros matrimonios porque somos chismosos. Porque necesitamos desahogarnos, decimos algunos para aprovechar. Y decimos cosas que verdaderamente debieron ser algo secreto, algo íntimo. Hermanos, Santiago 4:11, aquí tenemos dos. No hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y juzga la ley. Y si juzgas a la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino que eres juez. No se lo digas a nadie si es algo negativo de otra persona. No vayas a hablar con fulano lo negativo que le viste al otro hermano, al otro prójimo. La palabra te dice claramente, no hablen mal los unos de los otros. Si el otro hizo mal, tú no tienes que venir a charlarlo aquí. Me parece que no debió hacer eso. No, eso no es problema tuyo. No se lo digas a nadie. No hables mal de tus hermanos. Obviamente, hay cosas que dicen, pero es que ¿cómo no hablo mal si me la ponen allí? Sí, ajá. No hablen mal. ¿Sabes qué pasa con el que habla mal de su hermano? La palabra lo está mencionando como un juez, como una persona que pareciera que está puesta para juzgar las acciones del otro, ¿sí? Y de esos hay muchos. Hay muchos en estos tiempos. Mira, versículo 12. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo, para decir si lo que hizo fulano está bien o está mal? Así que no hables mal, no se lo digas a nadie si es algo negativo de otra persona. Si tanto interés tienes en que esa persona resuelva su problema, su error, ve y aconsejala, ora por ella en la intimidad, pero comunicándolo o compartiendo la información con otra persona, no vas a resolver nada. Te intentas convertir en juez, pero la palabra me dice que el único juez es aquel que puede salvar y destruir tu alma por chismoso. Santiago 4:12. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Esto está bueno, aquí volvemos. No se lo digas a nadie si tienes el síndrome del corrector. ¿Sabes que los que hemos estudiado, los que hemos ido a la escuela, conocemos el corrector? Ese parece un lapicero, barrigón, blanco, con una barriguita que usted la aprieta y bota una tinta blanca. Este corrector es como un borrador de lapicero y es algo un poco útil. Los que hemos usado lapicero sabemos que misteriosamente cuando escribimos con lápiz no nos equivocamos tanto, pero con lapicero muchos errores ortográficos, no sé por qué. Y el corrector es ese elemento allí que nosotros, ese elemento que utilizamos para tachar aquella cuestión con lapicero y encima de esa poder escribir. Y hay muchos correctores barrigones que andan por ahí en la vida viendo los errores de los demás para corregirlos y tacharlos. Demasiado. Y hay un problema con los que tienen el síndrome del corrector. Y hay un problema con este corrector, que este corrector barrigón blanco se le acaba la tinta y deja de funcionar y no sirve para nada. No hay otra utilidad que usted le pueda dar a ese corrector que utilizamos al momento de escribir cuando este corrector pierde su tinta ya. Y hay personas que andan en la vida con el síndrome del corrector viendo los errores de los demás para ir a tacharlos y decirle que eso está mal. Y la palabra en Santiago 4:12 me está diciendo
¿Quién eres tú para ser corrector, para ser un juez? Para estar tachando o encubriendo o diciéndole a la gente los errores que está cometiendo. ¿Te crees juez? Dice la palabra. Hay un solo juez y ese juez es nuestro Señor Jesús, que dice la palabra que es un legislador y es aquel que puede salvar y que puede destruir. Así que no se lo digas a nadie si tú tienes de eso que te encanta andar corrigiendo a la gente. Muchas veces, como tenemos quizás un vocabulario bueno, estamos pendientes de quien mal pronuncia una palabra para ir a corregirlo. El síndrome, eso es el síndrome del corrector. Andan en la vida viendo quién pronuncia mal una palabra, quién da un paso mal en la vida, quién se equivoca, quién comete un error. Y lo más lamentable de estas personas es que el corrector, el que tiene este síndrome, es una persona que no se deja corregir. No hay forma que después que usted utilice un corrector en un cuaderno, usted pueda corregir esa mancha blanca que deja en el cuaderno. Porque si bien cumple su función, siempre deja una manchita blanca y todos saben, aquí pasaron corrector y escribieron arriba. No hay manera, hablando de útiles escolares, sí, estamos en contexto. No hay manera de que esa mancha blanca que deje ese corrector usted pueda corregirla y queden las cosas exactamente originalmente como estaban. Así es una persona que tiene este síndrome del corrector. Anda corrigiendo a la gente en la vida y no se dejan corregir. O generalmente, vamos a decir, generalmente son las personas que menos se dejan corregir porque se creen, deberían disfrazarse, vestirse de blanco y dejarse barriga para que le hagan honor a esa función que ellos quieren tener en la vida. Y la Biblia te está diciendo, no se lo digas a nadie si es para juzgar, para señalar, para estar viendo errores de las personas. Claramente la palabra nos manda a exhortarnos en amor, en mansedumbre. La palabra nos manda a corregirnos en amor, pero esta gente que te menciono no lo hacen en amor, no lo hacen con mansedumbre, sino que se creen correctores. El perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. Todos en algún momento quizás hemos tenido un amigo chismoso que genera una pelea innecesaria por un comentario innecesario. Ya la palabra te lo había anunciado. El perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. Eso es Proverbios 16:28. No se lo digas a nadie si con lo que vas a decir vas a crear división, contienda, pelea, discusión, lo que sea. ¿Sabes qué? Si hay algo que tú vas a decir, esposo o esposa, que sabes que va a calentar el ambiente allí de discusión, no se lo digas. ¿Está bueno el consejo o no? La palabra te está diciendo, si tú sabes que la discusión con tu pareja quizá está allí, está potente, está ahí caliente, entonces vas a decir algo que sabes que va a crear contienda, que va a crear más división en el hogar, la palabra te está diciendo, no se lo digas a nadie. Si lo que vas a decir va a crear división contigo. Eso es para los esposos. Ahora, si tienes amistades, no se lo digas a nadie si sabes que vas a crear un conflicto en algún momento, en algún hermano con otro, diciendo fulano me dijo que tú eras esto. Eso es de niño. Y parece mentira que en estos tiempos aún todavía hay personas que se comportan de esta manera. Hay chisme, que generan división, generan contienda y la palabra me dice, aléjate de mí. O sea, no te ajuntes con estas personas. Vamos a ponernos de pie. No se lo digas a nadie. Este es el mensaje que Dios tenía para los chismosos de la iglesia, para los que no son chismosos, para los que hablan poco, los tímidos, y para los que hablan mucho, para los que son extrovertidos y para los que son introvertidos. Este es un mensaje para todo aquel que verdaderamente quiera que Dios lo mire como una persona íntegra. La integridad involucra no decírselo a nadie si vas a ofender, si vas a crear problemas, si vas a hacer para corregir solamente, para creerte juez de las personas. Hay momentos en los que la palabra te dice, el necio, si se queda callado, como dicen, se ve más bonito, es contado como sabio. Y nosotros culturalmente, y cuando hablo culturalmente, hemos generado una cultura de iglesia alrededor del chisme y el brollo y el comentario y la murmuración y la queja y de ver el error del otro. Y es algo que ante los ojos de Dios es algo que Él aborrece. Lo aborrece tanto que el día de hoy muchos versículos de la palabra del Señor han condenado ese comportamiento. No es un solo versículo que leímos, muchos versículos
el Señor, mucha palabra de Dios el día de hoy se ha expuesto para que tú notes que ante los ojos de Dios, ese tipo de gente que anda en la vida maltratando, haciendo daño, insultando, comentando, murmurando, opinando sin que les pregunte, metiéndose en la vida de las personas, son personas que Dios mira de lejos. Son personas que no deberían, dice la palabra, nos dice la palabra, no se ajunten con ellos, no se ajunten, no se relacionen con ellos. Así que, si tus labios, escucha esto, van a ser abiertos, que sean para la correcta edificación del que te va a escuchar. Ahí sí puedes hablar palabra de bendición. Si vas a corregir, que tus labios sean abiertos en amor y en mansedumbre. No te pongas el disfraz de liquid paper barrigón blanco. Ponte aquel traje de amor con el cual Dios te ha tocado, te ha llamado, y así como el Señor Jesucristo ha tratado con tu vida y tú quieres corregir, exhortar, hazlo con ese mismo amor y esa misma gracia con la cual el Señor te ha llamado. No se lo digas a nadie. Salmo 51:15 decía el salmista: abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Quiero decirte que cuando estás hablando todas estas cosas que hemos comentado, no estás alabando al Señor. Dedica, ojalá permite el Espíritu Santo que dedicáramos más tiempo a abrir nuestros labios para alabarle a Él, que para estar chismeando allí, que tú sabes que nos reunimos para eso. Muchas veces agarramos la casa del Señor, este ambiente, este entorno tan maravilloso y tan especial para eso. Y la palabra te está diciendo, no se lo digas a nadie. Vamos a abrir nuestros labios, en esta hora sí la vamos a abrir, pero vamos a orar por nuestras vidas, vamos a hablar por nuestras familias, por nuestra iglesia, y vamos a alabar el nombre del Señor. Toma la mano de tu hermano. Ahora sí puedes hablar todo lo que quieras, pero para alabar al Rey de Reyes. Mi Dios, bendito es tu nombre, Padre. Tu palabra es perfecta, Señor.